La habitación estaba salpicada de sangre y vino de las copas. El asesino se acercó cada vez más al hombre que ya estaba herido. Con terror en los ojos, suplicó que le perdonaran la vida. Pero el asesino se le acercó lentamente. El hombre le prometió que le daría oro y plata y todas sus tierras, pero el asesino ya le había puesto la espada en la garganta y el hombre seguía rogándole que no le matara. Entonces le ofreció al asesino una muchacha y éste se detuvo porque el hombre había oído que buscaba una mujer. Entonces el hombre se arrodilló ante él y le dijo que tenía un gran número de hermosas muchachas de todo el imperio y que se las presentaría a todas como un regalo. Eran todas jóvenes y hermosas como una sola. Pero el asesino solo esbozó una sonrisa traicionera y dijo que era repulsivo y le cortó el cuello. El tirano que había cometido innumerables asesinatos fue llamado el emperador sediento de sangre. Después de que Caíl ascendiera al trono, el olor a sangre nunca abandonó el imperio. Pero eso fue hasta que la conoció. Con el poder absoluto el emperador solo ansiaba a una persona y era esta chica. El mayordomo y las doncellas discutían los rumores que habían circulado entre el pueblo sobre el nuevo rey que había ascendido al trono, o mejor dicho, era el emperador. Habían oído que se había convocado a chicas a la capital. De hecho, el propio emperador las había convocado y había examinado personalmente a cada una de ellas. Se preguntaban qué era lo que examinaba en ellas, tal vez sus rostros, y entonces el mayordomo recordó que su primo, que había participado en las campañas militares del emperador, decía que su emperador estaba loco y que durante la guerra también recogía a todas las mujeres capturadas y las ponía en fila y después de examinarlas les arrancaba los ojos, como hacía con los ojos de las mujeres. Las criadas no podían creer que su emperador coleccionara ojos. Por eso le llamaban el emperador sediento de sangre. Oían cosas diferentes, unas que mataba aristócratas, otras que colgaba cadáveres nuevos en las puertas del palacio y otras que se daba baños de sangre todas las noches. Pero entonces otra doncella entró en la habitación y vio a las demás murmurando, tenía unos fríos ojos azules y siempre parecía sumida en una profunda depresión. La muchacha pasó junto a ellas como si no se hubiera dado cuenta y se dirigió a la cocina donde encontró al cocinero y le preguntó si tenía algo de comer, a lo que él respondió que ya había pasado la hora de comer de los criados y que si no quería morirse de hambre debía ser puntual. La cocinera se volvió hacia ella cuando le tendió las manos con el cuenco y al ver las quemaduras que tenía en las manos se dio cuenta de que había vuelto a discutir con su ama. Cuando salió de la cocina, las demás también se dieron cuenta y empezaron a cuchichear, pero en cuanto se volvió hacia ellas dejaron de hacerlo. La chica estaba deprimida y mientras caminaba por la habitación vio media hogaza en la pared cerca de la cómoda. Se sentó y empezó a comérsela, pero entonces alguien a sus espaldas dijo que otra vez una rata le estaba metiendo comida, que ella era la criada que tenía que arriesgar su vida para conseguir la comida. Un hombre se le acercó y la golpeó con un látigo y le dijo que no podía ensuciar así como así. Y esta despreciable criada se llamaba Día. El hombre con una mirada angustiada y una sonrisa le dijo a Día que su ama la estaba buscando. Día se levantó tranquilamente y la miró, y el hombre golpeó el suelo cerca de su pie con su látigo y le dijo que había decidido desobedecerla porque sus pies no se movían y al parecer quería que la sacaran de allí a rastras. Día le preguntó si podía esperar hasta que terminara su almuerzo. Pero el hombre con mirada arrogante dijo que ella aún no sabía cuál era su lugar y volvió a blandir el látigo contra la chica gritando quién era la que se atrevía a darle órdenes. Día ya estaba preparada para el dolor y el golpe, se estremeció y empezó a gotear sangre. Pero la sangre no era de Día. El joven amo se puso delante de ella, que cogió el látigo con la mano y le preguntó al hombre qué estaba haciendo y amenazador le dijo que se había extralimitado en su autoridad, no solo para castigar él mismo a los criados del barón Nois, sino también para golpear a la chica. Pero llegó una mujer que se acercó al hombre y al joven amo y le dijo que se detuviera, ya que el hombre la estaba obedeciendo. Se trataba de la baronesa Nois, que también le dijo que estaba cumpliendo sus órdenes, por lo que le pidió que le dejara marchar. El señorito le soltó y entonces la baronesa dijo que estaba defendiendo al merodeador como siempre y le pidió que parara. Entonces ella dijo indignada que no le escucharía regañar a su madre por culpa de esa chica. Pero es que ella no entendía lo que pasaba con su padre. Así que se dio la vuelta y se marchó diciendo que la chica había tenido suerte hoy. El joven maestro se volvió hacia Dilla y le preguntó si estaba bien. Ella sonrió y dijo que estaba bien y le dio las gracias. Un día soleado, Día conoció a Martín Nois, el heredero del barón Nois. Ella es una sirvienta que trabaja en la finca del barón Nois y, entre los sirvientes, ocupa el puesto más bajo. Martín se disculpó porque temía que se malinterpretaran a causa de su intromisión. Entonces Día le contestó que ellos querían malinterpretar,
así que él no podía evitarlo, ella seguía siendo tan sabia como siempre. Un día estaban sentados en el jardín vendándose las manos. Ella vendaba el corte de Martín y él su quemadura. Y las manos de ambos estaban doloridas. Día pensó que, aunque parecía sencillo e ingenuo, era el hijo mayor del varón. En este mundo era su único protector. Tumbada en la hierba, Martín se disculpó con Día porque ella estaba preocupada de que por no haberle explicado todo bien su madre la hubiera vuelto a pegar. Ella se volvió hacia él y le dijo con una sonrisa que ya había hecho bastante por ella, y que se alegraba porque era la única persona que cuidaba de una simple criada como ella. Pero Martín pensó que era lo bastante madura para su edad. Entonces se acordó de algo que quería decirle: esta semana iban a celebrar una fiesta. Habría mucha comida y concursos interesantes y los criados tendrían más tiempo para descansar. Rasen, el jefe de la guardia personal del emperador, dijo que habían traído a su Alteza a todas las mujeres que pudieron encontrar en el imperio, desde muchachas jóvenes hasta mujeres con niños y prisioneras de guerra, pasando por nobles aristócratas. Entonces el emperador preguntó si había alguna mujer más que no le hubieran traído. De repente alguien llamaba a Día y la llamaba muy fuerte y alguien le decía que la anhelaba, pero entonces ella se despertó con lágrimas en los ojos, parpadeó, y se levantó, se dio cuenta de que era un sueño. Una sirvienta se sorprendió de que Día siguiera dormida y le dijo que se levantara rápido pues les habían ordenado prepararse para la recepción. Los músicos ya estaban tocando abajo y había muchos invitados charlando entre ellos. Martín estaba de pie entre ellos y decidió ver lo que Día estaba haciendo ahora y la vio en un rincón cerca de la mesa comiendo y mirándola. Se dijo que cocinaría algo delicioso para ella más tarde. Y cuando estaba un poco distraído, las chicas que estaban de pie cerca de él se volvieron hacia él ya que pensaban que no las estaba escuchando, pero él seguía mirando a Día mientras veía que una criada se acercaba a ella y le estaba indicando algún lugar. Día se dio cuenta de que estaba muy llena y que tenía suficiente para varios días. Así que salió hacia donde la criada le dijo que fuera y entonces un hombre pelirrojo que ya la había golpeado apareció por la esquina y le dijo que la había visto robando comida de la mesa de los aristócratas y ella solo exhaló y siguió, pero él le preguntó si no le gustaría comer a voluntad todos los días porque si hacía lo que le decían comería carne todos los días. Entonces ella se detuvo y se volvió hacia él y entonces él le dijo que debería estar con él. Entonces ella pensó que evidentemente se había vuelto loco. Entonces él la alcanzó y la detuvo y le dijo que ella no quería una vida cómoda, que si era amable con él sería más amable con ella e incluso podría hablar bien de ella con su ama. Entonces ella le replicó que no la hiciera reír, pero él le contestó que con solo decir una palabra estaría muerta antes de pestañear. Pero ella siguió ignorándole y entonces él apretó los dientes enfadado y le gritó que todo el mundo sabía ya que había pasado la noche con Martín, pues era obvio que coqueteaba y coqueteaba con él para ganarse su favor y cómo podía pensar que él la cuidaría toda la vida. Continuó diciendo que el destino del joven señor como heredero del varón era convertirse en caballero de la Guardia Imperial, y le hizo saber que pronto sería llamado al Palacio Imperial, y ella debía darse cuenta de lo que eso significaba para ella. Porque si el señor se marcha, él podrá cuidar de ella. Entonces ella no pudo soportarlo y le dijo que si iba a morir de hambre prefería morir antes que permitir intimidad entre ellos y que no quería tocarle ni las puntas del pelo porque le parecía feo. Ante estas palabras él se enfureció y la empujó de tal manera que cayó al suelo y le dijo que toleraba esta actitud solo porque ella era hermosa, pero que cuanto más se alejaba más insolente se ponía, así que hoy le enseñaría su lugar. Y cuando él se cernió sobre ella e intentó taparle la boca con la mano, ella le mordió la mano, pero en ese momento su sangre salpicó sobre ella y él tosió y luego se cayó porque alguien le había matado. El tipo que estaba detrás de él decía que todavía había escoria como esa en su imperio y era el emperador. Día miró al emperador y se dio cuenta de que aquel hombre acababa de matarlo con sus propias manos. El emperador se dio la vuelta y dijo a sus sirvientes que a esa chica se la llevaban con ellos. Rasen se acercó a ella y le echó una capa por encima y le preguntó si estaba bien, y si le gustaría dejarla descansar un poco, pero desgraciadamente tenían poco tiempo. Entonces ella dijo que había matado a un hombre. Entonces Rasen dijo que era una ejecución. Entonces Rasen junto con la chica y el emperador entraron en la finca del barón Nois. Entonces Rasen introdujo que su majestad el emperador había llegado y ordenó a la gente del imperio arrodillarse ante su majestad Kail, el gobernante del imperio. Entonces la gente comenzó a murmurar que este hombre podría ser realmente el emperador y no podían entender lo que su majestad estaba haciendo aquí, y por qué estaban reuniendo a las mujeres. Rasen ordenó a todas las chicas que se pusieran en pie y formaran una fila para levantar la cabeza y mirar al frente. Entonces el emperador se acercó a las chicas y comprobó una por una. Entonces la baronesa no podía entender por qué les miraba a la cara, porque les miraba directamente a los ojos.
Y entre estas chicas estaba Día. Ella pensó que se habían reunido solo chicas y no era de extrañar. Las demás chicas una a una pensaron que si no las miraba pasaría de largo. Al mismo tiempo Dea juntó las manos al recordar los rumores que le habían contado los sirvientes de que el emperador había estado en tantas batallas que la crueldad le intoxicaba la sangre, y lo había visto matar a un hombre sin dudarlo, y en ese momento Cail se detuvo frente a ella. Y luego siguió caminando, pero bruscamente se volvió hacia ella y le cogió la cabeza entre las palmas de las manos. Entonces ella pensó que el emperador estaba examinando a todas las mujeres una por una y luego arrancándoles los ojos, y en ese momento Cail se acercó a ella de manera que había un par de centímetros entre ellos y quería saber quién era ella. En ese momento le soltó la cara y ella pensó, porque le preguntaba quién era, se apartó de ella, pensó que le iba a arrancar los ojos, pero se fue diciendo que se la llevaban con ellos. Entonces uno de los caballeros se acercó a ella y le cogió la mano y tiró de ella y le dijo que se fuera con ellos. Entonces Cail le miró con sus ojos rojos como rubíes y le dijo que fuera amable con ella. Ella se asustó entonces, pero entonces Rasen le pidió que le siguiera. Entonces se dio cuenta de que era la única a la que se llevaban y no quiso ir con ellos y se pidió a sí misma que alguien la ayudara. Entonces Martín se arrodilló delante del emperador y se dirigió a su majestad el emperador y le dijo que era el heredero del barón Noils, Martín Noils. Entonces el emperador le preguntó qué asuntos tenía con él. Martín respondió que le había pedido que no se llevara a la chica. Martín dijo que esta chica era solo una sirvienta despreciable y tal persona no es digna de estar cerca de su majestad. En ese momento pensó que era muy peligroso, quería que se detuviera. Así que el emperador ordenó a sus caballeros que la subieran al carruaje. Pero Martín siguió pidiéndole que esperara y lo agarró por la ropa, ya que esta chica trabaja para su familia. Ya que aunque él sea el emperador no puede llevársela arbitrariamente, ya que sería una violación de las leyes del imperio. Así que Rasen sacó su espada y la puso en la garganta de Martín y le dijo que dejara ir al emperador si no quería morir. Pero entonces el emperador ordenó a Rasen que fuera tras él. Entonces Rasen apartó su espada y Martín exhaló, pero entonces Día llamó al joven maestro. La baronesa detuvo a Martín y le dijo que no podía arriesgarse así. Cuando se bajó la llevaron al carruaje y se sentó allí sin entender por qué la habían elegido. Cuando el carruaje se detuvo le dijeron que podía bajar ya que habían llegado, le dieron la mano y le pusieron una capa bajo los pies. No entendía por qué hacían todo eso por una simple sirvienta. Entonces miró a su alrededor y vio a dónde había llegado. Rasen dijo que le daría la bienvenida al palacio imperial de Cail. Cuando llegó al palacio la llevaron al baño y pidió que no la desnudaran, pero las criadas no entendían por qué se resistía y pensaron que quizás no le gustaba el agua del baño, pero otra criada dijo que era el agua rosa que habían traído especialmente del este. Ella explicó que no era eso, ya que podía lavarse sola. Pero al final la desnudaron y cuando se puso de espaldas a ellas las criadas vieron muchas cicatrices del látigo en su espalda y ella repitió que podía lavarse sola ya que estaba acostumbrada a esas miradas. Cuando se hubo aseado, bañado, peinado y encontrado un vestido adecuado, Rasen se reunió con ella y le dijo que le quedaba muy bien. Luego le dio la mano y le pidió que fuera a esta habitación, pues la esperaba dentro. Ella tenía miedo de que le arrancara los ojos que no pudo quitarle antes y por eso no quiso entrar en esa habitación, pero entró donde la esperaba el emperador, sentado en su trono y estudiando los papeles. Cuando le miró se dio cuenta de que aquel hombre era realmente el emperador. Se trataba de Caillucius, el primer gobernante del imperio Caios, y era conocido como el emperador militar Cail. Durante varios años el genio militar había conquistado el continente y creado un imperio que se extendía desde el sur hasta el este. Era un héroe de la época que ya había sido etiquetado como leyenda viviente como el gran conquistador. Cail se levantó de su trono y Día cayó de rodillas frente a él mientras bajaba las escaleras hacia ella. Era un demonio sediento de sangre, enloquecido por las interminables guerras del gobernante. Se dio cuenta de que era el hombre del que hablaban todos esos rumores y porque de todas las personas estaba frente a ella. Entonces Cail se acercó a ella y le dijo que levantara la cabeza. Pero ella temblaba de miedo y no la levantó. Y entonces Rasen gritó porque era una impertinencia inaudita y tenía que obedecer inmediatamente la orden de su majestad. Pero a ella también le gustaría hacerlo, pero ¿qué podía hacer si su cuerpo no se movía? Y entonces con una exhalación Cail bajó hacia ella. En este punto tanto los guardias como Rasen estaban tensos. Pero todo lo que Cail hizo fue tomar su barbilla y levantó su cara y le ordenó que abriera los ojos. Cail le preguntó a Día si lo conocía. Ella dijo que era su majestad el emperador. Luego le hizo un gesto con la mano a Rasen para que se acercara a ellos. Luego le dijo a Día que le gustaría hacerle algunas preguntas. Luego le preguntó si era la misma Día que trabajaba como criada para el barón Noils. Ella dijo que sí. Entonces Día pensó para sí misma por qué estaban haciendo todo esto.
¿No iba a sacarle los ojos ahora? Entonces Rasen hizo la siguiente pregunta, ¿cuál es su nombre completo? Y le pidió que diera su nombre completo incluyendo el apellido. Ella respondió que no tenía apellido. Kail estaba confuso. Cuando Dia juntó las manos, dijo que aunque tuviera uno, no lo recordaba, pero que se llamaba Dia. Hace 4 años la recogió la familia Noyles y ese ha sido su nombre desde entonces. Desde entonces no recuerda nada. Y entonces recordó su primer recuerdo porque todo empezó hace 4 años en la finca del barón Noyes. Porque cuando se despertó alguien entró en su habitación y le preguntó quién era y cómo se llamaba. Y lo único que recordaba era que se llamaba Dia. Entonces la gente no se daba cuenta si ese era su nombre. Entonces alguien más dijo que probablemente esa chica no conocía el idioma de Cayos y que les causaría problemas. Entonces la acogieron en su familia y ella tuvo que estarles agradecida, porque era una extranjera que había perdido la memoria y ni siquiera conocía su idioma y sin su ayuda se habría muerto de hambre. Así que a partir de ese momento siguió trabajando como criada en la finca. Rasen se preguntó si debía preguntar algo más. Entonces Kail le preguntó cómo la trataba la familia del barón Noyes, si había algo inusual. Ella se preguntó entonces y solo recordó cómo la baronesa la odiaba y cómo siempre la azotaban. Pero ella solo contestó que no había nada inusual, y que era solo una vida ordinaria y sin nada especial. Entonces Kail le preguntó qué edad tenía cuando la encontraron. Dia respondió que parecía tener la misma edad que el hijo del barón, unos 14,5 años. Otra pregunta que le hizo Kail fue si recordaba exactamente cuándo recuperó la consciencia. Ella contestó que hacía unos 4 años, según el calendario de Cayos, a finales de invierno. Kail se dio cuenta entonces de algo y se sorprendió de lo que oía. Tras la conversación con Dia, solo quedaba Rasen con el emperador, que le preguntó si esa era la chica que buscaba, pero Kail no estaba seguro, así que le dijo que necesitaba más pruebas. Y hasta que el emperador diera nuevas instrucciones, todos debían tratarla como a una invitada de honor, debían servirle la mejor comida y tener los mejores sirvientes. Y Rasen debía mantener en secreto su origen. Y también le dijo a Rasen que le buscara una criada personal, una chica dulce y charlatana. Cuando Rasen escuchó las instrucciones de Kail, salió de la habitación y pensó en lo que había pasado entre él y esta chica en el pasado. Durante la noche, cuando Kail dormía, soñó con los ojos de Dia y luego tuvo problemas para respirar, empezó a toser y a agarrarse la garganta y luego el pecho empezó a punzársele de tal manera que el dolor era insoportable. Dia soñó que alguien le pedía que aceptara un regalo, pero se despertó inmediatamente. Cuando se levantó se tocó la mano porque pensó que la habían agarrado de verdad. Pero se dio cuenta de que no había entrado nadie. Entonces pensó que solo tenía estos sueños extraños porque no había dormido bien en todo este tiempo. Entonces llamaron a la puerta y le preguntaron si estaba despierta y si podía entrar. Era la criada. Cuando entró en la habitación la criada la saludó y se presentó, se llamaba Lisa y a partir de hoy sería su criada personal. Dia no podía creer que tendría su propia criada personal, pero Lisa era muy emotiva y divertida y estaba muy contenta de conocer a Dia. No podía ni pensar en ser la doncella personal de la invitada de honor. Así que no podía controlarse. Pensaba que era una inútil y que todo el mundo se reía de ella, pero tuvo la oportunidad de ser la doncella personal del invitado de honor de su majestad. Y así siguió charlando sin parar. Dia se alegró de conocer a Lisa, le pareció una chica alegre y dulce y por alguna razón Dia se sintió a gusto a su lado. Entonces Lisa dio una palmada para empezar su trabajo y luego entraron en la habitación las demás criadas. Una a una las criadas traían agua para lavarse, algunas iban a lavar los pies de Dia, otras le preguntaban qué vestido le gustaría ponerse hoy. Pero Dia no estaba acostumbrada a esto y dijo que no necesitaba nada de eso y que podía cuidar de sí misma y no necesitaba criadas. Pero entonces una de las criadas le trajo el desayuno con sopa y un jugoso filete. Le brillaron los ojos y no pudo resistirse a comer. Más tarde se le acercó una mujer y se presentó como su profesora, se llamaba Sibyl. Y a partir de hoy enseñará etiqueta a Mistress Dia. Empezarán con las reglas de la respiración y luego aprenderán a estar de pie, sentarse, caminar, etc. Sibyl también corregiría los malos hábitos y le enseñaría a comportarse correctamente. Y Sibyl esperaba que Dia la obedeciera. Sibyl también se preguntó si le habían dicho en confianza que antes había sido sirvienta. Pero el emperador en persona había traído a esta muchacha a palacio. Y si ella cometía un error, su majestad sería el responsable. Así que prometió transformarla de pies a cabeza. Al cabo de un rato, Rising llegó a su habitación. Rasen se acercó a Lisa y le dijo que venía a comprobarlo todo y le preguntó cómo estaba la señorita Dia.
Pero Lisa dijo que prefería verlo todo con sus propios ojos. Así que Risin observó la clase de Dia con Madame Sibyl. Dia se movía tan suave y fácilmente como si flotara. Entonces Sibyl comentó que aunque Dia no estaba familiarizada con la etiqueta de la corte de Cayos, sabía moverse con gracia, mantener la espalda recta y pisar ligeramente el suelo. Y sus andares tampoco necesitan corrección, y aunque sus modales son diferentes a los de los aristócratas de Cayos, su cuerpo parece ya entrenado en lo básico. Fox admiraba a Dia ya que su majestad había traído a una chica asombrosa. Entonces Rasen riendo le dijo a Dia que si ella era elogiada por la bruja del Palacio Imperial, Sibyl, entonces ella era realmente asombrosa. En eso recordó que una sirvienta se le acercó y le dijo que la señorita Dia tenía marcas de látigo en la espalda. Madame Sibyl había dicho que las damas nobles solían utilizar abanicos para expresar sus sentimientos. A Dia le pareció que las damas nobles tenían mucho tiempo libre. Rasen no podía creer que una chica tan refinada y dotada viviera con sirvientes, y teniendo en cuenta las marcas de los latigazos y el ambiente de aquella mansión, pensó que era mejor que su majestad no se enterara todavía. Además, su estado se había deteriorado drásticamente de la noche a la mañana y no sabía por qué. Lisa apoyaba a Dia y le decía que era estupenda. Después de todo, había aprendido en un solo día los complicados pasos que otras damas tardan años en aprender, incluso Madame Sibyl la había elogiado. Dia le agradeció su apoyo. Entonces Fox le preguntó tímidamente si era cierto que ella era el primer amor de su majestad. Pero Dia ni siquiera lo sabía. Lisa continuó diciendo que todo el mundo lo decía porque Dia era la primera invitada a la que su majestad había permitido vivir allí. Y mucha gente pensaba que era la amante de su majestad. Entonces Dia dijo que eso no era cierto, pues ella estaba aquí por otra razón. Y Lisa se preguntó para qué estaba aquí. Entonces lo único que se le ocurrió a Dia fue decir que estaba aquí para dar sus ojos. Pero Lisa no podía creerlo porque no tenía sentido, porque iba a hacer eso su majestad. Dia dijo que fuera de palacio todo el mundo hablaba de ello. Dia también dijo que la gente decía que el emperador era un hombre sediento de sangre, un hombre que siempre estaba hambriento de guerra. Y recientemente también corría el rumor de que estaba masacrando a vasallos inocentes. Y después de decir eso, Lisaya dijo que tales rumores eran realmente ciertos, porque el mes pasado fue el primer aniversario de la ascensión de su majestad al trono. Y todos los generales que sirvieron al ahora difunto emperador fueron ejecutados por él personalmente. Entonces Dia preguntó qué crimen habían cometido para que él los ejecutara. Pero no era un crimen, era que eran sus enemigos. Como todos los asesinados habían sido leales al anterior emperador, se habían opuesto hasta el final a su ascenso al trono. Pero Fox dijo que eso no significaba que su majestad tuviera sed de sangre. Fox también dijo que las personas leales a su majestad eran libres de expresar sus opiniones. Todos los días, la mayor parte del tiempo, él y sus consejeros trataban de mejorar las leyes para ayudar a las mujeres y los niños, los ancianos y los extranjeros. Y encima una vez había desafiado al emperador y, de rodillas, suplicó perdón al darse cuenta de que había cometido un crimen por el que merecía morir y pidió que le perdonaran la vida. Pero todo lo que Cail dijo fue que estaba bien y que podía irse, y a pesar de su baja posición social, nunca la castigó con una palabra. Y lo que dicen de que es un tirano sanguinario y un demonio es mentira. Entonces Lisa se disculpó por haberlo dicho tan crudamente. Pero ella siempre se había preguntado a quién buscaba tan desesperadamente su Alteza. Al fin y al cabo de las innumerables personas que acudían al palacio, ni una sola se quedaba más de un día. Pero lo de Dia era completamente diferente porque ella era la invitada de honor. Y estaba segura de que Dia era la persona que su majestad estaba buscando. Entonces Dia le preguntó al zorro por su primer amor y su majestad se lo dijo. Lisa dijo que todas las doncellas sueñan con algo así. Entonces Lisa respondió que qué otra cosa podría hacer que Cail estuviera tan desesperado por encontrar a una chica si no era el amor. También dijo que todo el mundo sabe que su majestad se mantiene alejado de las mujeres y Dia solo puede imaginar que todo este tiempo estuvo solo ya que fue fiel a una persona hasta el final, porque no había olvidado a su primer amor. Entonces se dio cuenta de que Lisa respetaba mucho a su majestad. Para ser sincera, también tuvo la impresión de que era real y diferente de la imagen que se rumoreaba y de que su majestad la conocía antes de que perdiera la memoria. Mientras Dia dormía por la noche su corazón latía tan fuerte que le dolía en el pecho, tenía mucho calor y en sueños pidió que alguien la salvara. Entonces abrió los ojos y se despertó. No entendía por qué su corazón latía tan rápido y parecía tener fiebre, pensó que estaba resfriada, entonces fue a la mesa a servirse un poco de agua.
Pero la garrafa no tenía agua, así que fue a la puerta y preguntó si había alguien fuera, ya que se estaba quedando sin agua, y le dijo que sí. Entonces abrió la puerta y se dio cuenta de que no había nadie en el pasillo. Entonces pensó que debería haber guardias aquí, pero no había nadie, así que se quedó quieta y al momento siguiente no se dio cuenta de cómo había llegado hasta aquí. Estaba en la calle, fuera del palacio. Pero de lo único que se dio cuenta fue de que tenía que volver, y entonces un escalofrío le recorrió la espalda y algo se agitó entre los arbustos y pensó que era el olor de la sangre y no podía entender por qué venía del palacio y por qué iba al palacio. Pero entonces pensó que si alguien estaba herido debía ayudar. Pero mientras caminaba pensó que sería mejor no ir allí, sino volver al palacio, y entonces, como si una voz interior le dijera que huyera, su cuerpo se movió solo. Entonces oyó un ruido y se dio cuenta de que había alguien herido entre los arbustos. Gritó quién estaba allí, apartó los arbustos y preguntó si estaba bien. Entonces se dio cuenta de que era su majestad Kail, que la miraba con sus ojos rojos que brillaban dorados y su cara estaba manchada de sangre. Ella se tapó la boca con las manos para no gritar y se detuvo, ya que no sabía si él estaba herido. Decidió que era mejor pedir ayuda, pero entonces él le tendió la mano y le dijo que se acercara a él. Ella caminó hacia él paso a paso y él dijo su nombre con una sonrisa. Entonces ella le tendió la mano y entonces otra persona tosió, y ella se dio cuenta de que allí había otra persona que estaba cubierta de sangre y vio que su majestad tenía sangre en los labios, y en ese momento ella retiró la mano y entonces Kail le preguntó qué le pasaba. Entonces Día se dio la vuelta y empezó a retroceder y dijo que prefería llamar a los hombres. Entonces Kail se levantó rápidamente y la alcanzó, abrazó a Día preguntándole a dónde iba, que estaba muy asustada. Entonces él le dio la vuelta para enfrentarse a él y se inclinó en su cuello, y ella podía sentir su aliento en ella, y no entendía lo que iba a hacer. Pero ella estaba temblando y luego hundió sus colmillos en el cuello y le dolía, y ella trató de empujarlo y tan pronto como se retiró ella corrió. Entonces él la alcanzó de repente y se puso delante de ella y la tiró al suelo, y Día le preguntó si había hecho algo malo y entonces él le dijo que tenía sed y volvió a hundirle los colmillos en el cuello. Día no podía creer lo que estaba pasando, no podía respirar, estaba tan caliente y las lágrimas fluían y no podía entender lo que sentía, como su cuerpo estaba siendo succionado hasta secarse, sus manos temblaban. Entonces Kail se detuvo y parpadeó una sola vez y el color de sus ojos cambió a su rojo habitual. Y entonces vio lo que le había hecho. Día estaba inconsciente en ese momento, pero sentía que le dolía mucho y que le ardía todo el cuerpo, y esperaba que solo fuera un sueño. Por la mañana Kail estaba sentado en su despacho y Rasen se le acercó, le pidió que durmiera un poco y le pidió que descansara. Luego, sujetándole la cabeza, Kail le preguntó cómo se sentía Día. Rasen le respondió que esta mañana le habían informado que la señora Día seguía inconsciente. Él se sorprendió, ya que ella no se había despertado desde hacía días, entonces decidió preguntar si estaba peor. Entonces Raisin respondió que el médico dijo que había perdido mucha sangre. Entonces Raisin le pidió a Kail que no se culpara, ya que podría haber otras razones aparte de él. Entonces Raisin explicó que incluso antes de que la señorita Día llegara al palacio estaba muy débil. Y luego Raisin compartió todo lo que había aprendido desde la llegada de Día al palacio. Por la mañana, Lisa vio que Día había vuelto en sí y lloraba por ella, pues estaba muy preocupada. Lo primero que vio fue a Lisa sentada en una silla llorando y diciendo que tenía miedo de que Día no volviera a despertarse. Cuando Eddie se despertó no entendía por qué lloraba y por qué le dolía tanto levantarse, entonces se dio cuenta de que tenía el cuello vendado. Entonces Lisa le explicó que aquella mañana la habían encontrado inconsciente delante de su dormitorio. Estaba envuelta en una manta de la habitación de al lado y Día no tenía ni idea de lo asustada que estaba por ella, ya que tenía todo el cuerpo cubierto de sangre y una herida tan grande. Cuando la persona herida de la que hablaba Día no fue encontrada ni en el jardín ni en todo el palacio, el zorro supuso que solo estaba teniendo una pesadilla, pero Día afirmó que la habían herido de verdad y que no deberían haber registrado ya el palacio. Y por eso la gente piensa que una bestia entró en el palacio, porque sus heridas parecen mordiscos y es imposible hacer eso con un cuchillo. Porque las heridas parecen más bien marcas de colmillos. Pero Día estaba segura de que esas mordeduras eran del emperador. Y entonces se preguntó qué clase de criatura era el emperador. El zorro intentó calmar a Día diciéndole que no se preocupara porque el animal que la había mordido sería encontrado y los mejores caballeros del imperio estarían al acecho. Ella le contestó que normalmente había guardias en la puerta de su habitación y que no entendía por qué no había nadie esa noche. Entonces Lisa contestó que en el momento en que ella salió de la habitación hubo un cambio de guardia y fue un terrible accidente. Y entonces recordó que se había encontrado con Kail en el jardín. Y Lisa le dijo que no se preocupara porque no volvería a ocurrir. Y le pidió que durmiera un poco más. Entonces en palacio por la mañana ya corrían los rumores y las doncellas discutían entre ellas la situación que había pasado con los guardias de la invitada de honor.
Y era una situación muy inusual, y era interesante lo que hacían los guardias cuando la señorita Día tenía un accidente. Entonces la otra criada le contestó que ese era el punto por el que aparecieron hasta por la mañana. Porque los encontraron en otro edificio muy lejos de donde se produjo el ataque. Y los 4 guardias estaban inconscientes y decían que no sabían cómo habían llegado allí. Fox salió de los aposentos de Dilla pensando cómo es que los guardias no recordaban nada, incluso la criada que lleva 30 años trabajando en Palacio dijo que era la primera vez que se encontraba con algo así. Y Lisa no entendía qué estaba pasando aquí, y cómo le gustaría preguntarle a su ama al respecto, pero si lo hace entonces Sir Russell le dará una paliza. Y Día estaba sentada en la cama pensando que estaba segura de que era Kyle porque no podía contárselo a la gente del palacio pero quería compartirlo con alguien. Entonces Martín llegó a las puertas del palacio y pidió que le dejaran ver a su majestad una sola vez. Pero los guardias no le dejaron pasar porque decían que no estaba permitido y que probablemente quería ser capturado como un criminal. Así que Martín se limitó a gritar y a llamar a su majestad el emperador. Entonces los guardias lo ataron y lo metieron en la cárcel y le dijeron que había venido a palacio. Martín seguía pidiendo que su majestad se reuniera con él, pero los guardias pensaron que estaba loco. Entonces alguien detrás de él le preguntó por qué le buscaba. Martín volvió la cabeza y vio que el emperador había salido de la oscuridad. Martín no podía entender cómo estaba entre rejas con él, pero Kyle le dijo que llevaba todo el día insistiendo a los guardias para que le vieran y aquí estaba, y le preguntó por qué quería verle. Entonces Martín se arrodilló y pidió que soltaran a Día. Especificó que era la criada que se había llevado y quería preguntarle si estaba bien. Pero Kyle le preguntó por qué estaba tan desesperado por encontrar a esa criada que había sido tan maltratada por su familia. Martín no sabía de qué estaba hablando y entonces los guardias tiraron de su madre por los brazos y él preguntó qué le habían hecho. Y Kyle le dijo que tenía muchas preguntas para la familia Noyes. Lisa le preguntó a Día si se había enfadado pronto. Día respondió que ya se le había pasado. Y entonces Lisa se alegró de que se hubiera recuperado tan rápido y pensó que estaría totalmente recuperada antes de que atraparan a la bestia. Entonces Lisa se ofreció a darle un masaje y unas criadas entraron en el baño, pero no eran las que solían atenderla y Día preguntó por qué habían sustituido a las criadas y Lisa le explicó que las que solían bañarla no estaban ahora en palacio, porque a veces las criadas se iban de vacaciones. Lisa dijo que no importaba y admiró la blancura de su piel ya que era muy hermosa, pero Dilla notó cómo cambiaba el tema de conversación. Después de aquel día los anteriores guardias habían sido sustituidos por otros nuevos y seguramente era porque los anteriores habían dejado la habitación desatendida pero porque habían cambiado incluso a las criadas y solo quedaba Lisa. Día podría haberles preguntado, pero de nuevo se quedaron calladas, todas las criadas habían estado así desde aquel día, todas le ocultaban algo. Entonces sus criadas se quedaron en silencio y Lisa dijo que no deberían haber echado tanta agua después del baño, limpiaron a Dilla y estaban a punto de irse. Pero Dilla se dio cuenta de que una criada estaba muy nerviosa, así que la agarró y la sujetó contra la pared con la boca cerrada y le pidió que no gritara. Luego le preguntó si no sabía el idioma de Cayos y la criada asintió con la cabeza en señal de que no sabía. Entonces Día le quitó la mano de la cara. Entonces Día cogió la mano de la criada y le dijo que tenía las uñas ennegrecidas y la piel de las manos muy seca porque no debía estar comiendo bien y entonces sacó una cesta de fruta y verdura y un bocadillo y se la dio diciéndole que tenía muchas preguntas. Para ella que podía coger la cesta. Pero a cambio de esta cesta quiso obtener respuestas a sus preguntas pero entonces la criada le dijo que no podía coger la comida de los invitados de honor. Y Día preguntó si había una regla separada para eso y la criada dijo que había y dijo que ella no podría robar la propiedad de eso sobre ella, y además ella no era un ciudadano del imperio así que si ella tomó la comida su cabeza volaría. Así que Día se limitó a meterse un bocadillo en la boca agradeciéndole la útil información. Entonces Dilla decidió hacerle una broma a la criada y le dijo que ahora se estaba comiendo la comida de la invitada de honor pero luego le dijo que no tenía nada de qué preocuparse porque si respondía a sus preguntas no se lo contaría a nadie. Entonces la criada se sentó y comió la comida que Dilla le había dado pero luego dijo que ya había comido y ahora tenía que responder preguntas como dónde habían ido las criadas que la habían bañado antes. Mientras la criada terminaba su bocadillo dijo que ahora estaban siendo castigadas pero Dilla no entendía por qué. La criada le explicó que su majestad estaba enfadado porque no habían denunciado las cicatrices de su espalda. Entonces Día dijo que ellas no tenían nada que ver con las cicatrices. Entonces Día se acordó de los guardias y preguntó qué les había pasado y si estaban bien. Y entonces la criada respondió que todos habían sido ejecutados. Y entonces le preguntó horrorizada a la criada si habían ejecutado a alguien más por su culpa. Pero la criada le contestó que no sabía ningún detalle, pero que había oído que un joven noble había sido encarcelado,
creo que estaba con ella. Eddie, lo pensé por un momento. La criada continuó diciendo que era alto y tenía el pelo castaño, y que ella misma no lo había visto, así que no lo sabía con seguridad. Y que había pedido ver a Mistress Dia y había causado revuelo a las puertas de palacio. Entonces Dia no podía creer que tal vez se trataba de un joven amo. Unos días después Rasen vino a casa de Kail y Kail le preguntó qué le pasaba a Dia y Rasen le pidió disculpas y Kail entonces se dio cuenta de que todo seguía igual. Dia se negó a comer nada hasta que se reunió con su majestad. Kail se sorprendió de que habían pasado 4 días, y ella estaba también. Entonces Rasen dijo algo acerca de venir al palacio, que a menudo no tenía la oportunidad de comer adecuadamente, por lo que dijo que podía estar sin comer durante mucho tiempo. Kail estaba furioso porque no puedo creer que ella tuviera una vida tan horrible antes. Entonces Kail les dijo que le dijeran a Dia que si no comía, castigarían a sus criadas. Que era mejor dejar que ella lo odiara, y le dijo a Rasen que trajera los papeles porque tenía que prepararse para la reunión de mañana. Entonces Rasen le preguntó ansioso que no iba a dormir esta noche porque ya llevaba 4 días sin dormir. Y entonces Kail golpeó la mesa con el puño y le dijo que le trajera los papeles inmediatamente. No podía dejarse dormir porque pierde el control en sueños. Y después de que ella llegara al palacio su salud se había deteriorado, pero era como una maldición que él pudiera hacerle eso. Pero mientras Kail estaba en sus pensamientos, Rasen vio un vaso de agua a su lado y vertió algo en él para que Kail finalmente se durmiera. Estaba despierto por la noche pensando que al final su huelga de hambre no tuvo efecto y no podía creer que estuvieran usando al zorro como rehén. ¿Y por qué su majestad haría un truco tan barato? Parece que su majestad no quiere dañar su cuerpo, entonces tal vez estaba fuera de sus cabales esa vez. Entonces ella se enfadó porque si ese era realmente el caso, entonces ¿por qué no quería reunirse con ella? Estaba a punto de irse a dormir, pero de repente oyó que llamaban a la ventana. Se levantó de la cama y vio una sombra en la ventana y no se dio cuenta de quién era, pero él seguía golpeando. Ella trató de encontrar alguna explicación, pero ni siquiera el viento era fuerte ahora. Ella no podía entender lo que estaba mal en el lugar, ya que ni siquiera podía ser un fantasma. Entonces decidió levantarse de la cama, tomó un florero y se acercó a la ventana pensando que debía ser un pájaro o un mapache que se arrastraba por las paredes. Al pasar por la ventana sintió algo extraño y entonces vio una silueta en la ventana. Cuando se asustó porque vio que realmente hay alguien fuera de la ventana en el suelo. Entonces el hombre que estaba fuera de la ventana dijo su nombre y ella se dio cuenta de que era Kail y respondió que sí, que era ella en la habitación. Entonces ella pensó que él estaba de vuelta en el mismo estado que el otro día. Si él era el mismo no habría venido aquí, pero parece que hoy no es tan caliente, que tiene que tomar esta oportunidad. Probablemente no será capaz de cumplir con él tan fácilmente más. Entonces ella se levantó del suelo y se acercó a la ventana. Se volvió hacia él y le dijo que quería preguntarle algo importante. Y era sobre su investigación. Así que le dijo que le dejara entrar, porque no podía entrar sin su permiso. Ella le dijo que le dejaría entrar si respondía a su pregunta, pero él le pidió que abriera la ventana. Pero ella se dio cuenta de que él no la escuchaba en absoluto, estaba asustada, pero por el señorito le dijo que si le dejaba entrar, ¿sería capaz de responder a sus preguntas? Había guardias en la puerta y si no contestaba ella gritaría, así que le dejó entrar. Entonces él entró rápidamente, se colocó detrás de ella y le tendió la mano. Y ella pensó que estaba actuando como la última vez. Y se dio cuenta de que quería beber su sangre, cogió el jarrón y le pidió que entrara en razón y miró hacia la puerta esperando que los guardias estuvieran detrás de ella. Pero sus ojos se volvieron dorados y soltó los colmillos. Y entonces ella cogió el jarrón y le golpeó en la cabeza gritándole que no se acercara a ella. Entonces él se llevó la mano a la cabeza porque le dolía y ella le dijo que por eso le había pedido que no se acercara a ella. Pero entonces sus ojos volvieron a ser rojos y se dio cuenta de que estaba mirando a Dia. No entendía por qué estaba aquí y por qué agarraba el jarrón con la mano. Sintió que se le secaba la garganta y pensó que estaba otra vez. Y de nuevo sintió esa sed salvaje. No se dio cuenta de que ya no tenía el control de sí mismo. De nuevo su cuerpo empezó a moverse solo. Empezó a buscar dónde otra vez, pero se dijo que tenía que recomponerse y entonces con sus propias garras como una bestia se golpeó en el pecho y se dijo dónde correr. Pero Dia estaba aterrorizada de lo que había hecho porque estaba sangrando. No quería dejarlo, pero se dio cuenta de que era mejor huir ahora y empezó a correr. Pero él seguía moviéndose mucho más rápido que ella y estaba delante de ella otra vez. Pero entonces él de repente cayó y ella cayó con él y lo agarró en sus brazos, pero él parecía perder el conocimiento. Pero estaba consciente pero muy débil y le decía que tenía que irse y ella se dio cuenta de que estaba en muy mal estado y empezó a llamar a alguien de fuera. Pero en ese mismo momento él le tapó la boca y le dijo que no hacía falta llamar a nadie, ya que si entraban los guardias la decapitarían, ya que el principal sospechoso había golpeado al emperador en la cabeza y este estaba malherido.
Dijo que si no llamaban a la gente empeoraría. Kyle se dio cuenta de que esto era una verdadera tortura y sabía cómo había acabado aquí con ella, pero no moriría tan fácilmente, así que tuvo que huir ya que no podría aguantar más. Cuando se disculpó con Kyle y le dijo que todo era por su culpa. Pero Kyle no pudo entender por qué ella dijo que le abrió la ventana porque quería preguntarle algo, así que le pidió que contestara como le había prometido aunque no lo recordaba. Porque el joven aristócrata que había detenido recientemente era su joven amo, es decir, Martin Noyles, el hijo mayor del barón Noyles. Y entonces en ese momento la miró, su parte animal empezó a abrirse paso y un ojo ya se estaba volviendo dorado. Porque ella le preguntaba esto, pero ella ya había comprendido que era verdad, pero él saltó lejos de ella bruscamente. Ella preguntó por qué él había sido capturado. Pero a él ya no le importaba hablar, tenía sed, se le estaba secando la garganta y le pidió a Dilla que no se le acercara. Pero un segundo después le dijo que estaría bien si se acercaba a él, y le tendió la mano. Pero su parte humana le venció y le dijo que se alejara de él de todos modos, y ella quiso acercarse y ayudarle de algún modo, aunque se dio cuenta de que estaba muerta de miedo por su estado. Pero de repente se recompuso y le pidió disculpas, pues lamentaba mucho haberle hecho esto, pues la había encontrado con tanta dificultad. Luego le preguntó temblorosamente si Kyle quería su sangre. Entonces levantó la vista y la vio llevarse la muñeca a la boca y morderla, y salió sangre. Entonces la miró horrorizado y le dijo que por qué había hecho eso, pero ella le dijo que se sentara allí y escuchara, que si se acercaba más llamaría a seguridad para que no se acercara a ella. Él lo entendió, pero se quedó helado, no sabía qué hacer con su mano y le dijo que la mirara porque era la sangre lo que quería. Entonces se le formaron las pupilas y sus ojos volvieron a ser dorados, entonces se dio cuenta de que tenía razón al pensar que estaba reaccionando a la sangre. Entonces Día dijo que le daría toda la que quisiera, pero a cambio pidió que se le permitiera ver a Martin Noyles. Entonces bajó la cabeza y se quedó en silencio durante un rato, pero luego rugió como un animal salvaje y con ojos y colmillos dorados intentó preguntarle por qué estaba haciendo eso y por qué se sacrificaba por ese hombre y sin embargo, le tenía tanto miedo. Luego le preguntó quién era ese hombre para ella. Entonces ella recordó su cara y contestó que el señor Martin Noyles es el joven maestro y él es su amigo, su único amigo. Entonces él le preguntó que no estaba sola en ese lugar. Ella contestó que este joven maestro siempre estaba a su lado. Cuando Día vio que parecía haberse calmado y dijo que por lo tanto su majestad debería dejarla conocer al joven maestro, ella se acercó a él y le tendió la mano con la sangre. Entonces él le pidió que retirara la mano ya que se había dado cuenta de todo y por eso le pidió que no lo volviera a hacer y que él se la llevaría ahora. Así que salieron por la ventana y él la cogió en brazos y ella no se dio cuenta de lo que iba a hacer. Entonces le preguntó si quería echarla, pero él no lo entendió. Entonces ella le explicó que se había atrevido a pedirle un favor y él estaba fuera de sí y entonces ella se acordó de su herida que necesitaba vendaje, pero entonces vio que el corte solo estaba en su camisa y la piel se había curado. Él solo exhaló fuertemente y le dijo que se agarrara fuerte y entonces saltaron del tercer piso del palacio. Entonces Día cerró los ojos y Kyle le pidió que abriera los ojos para que los viera bajar porque era algo inexplicable. Y cuando ya estaban en el suelo ella pensó que ahora podrían volver a contemplar una vista así juntos. Luego caminaban por la prisión y ella pensó que habían venido a ver al señorito, pero tuvo miedo y le abrazó el brazo y le pidió perdón por ello. Entonces recordó de nuevo la herida que había cicatrizado y comprendió cada vez menos a su majestad. Entonces, sin volverse, le dijo a Día que se aferrara a él y a su ropa. Le repitió que no tenía por qué ser tan recelosa, que si quería cogerle de la mano siempre podía hacerlo. Entonces ella le dio la razón con un movimiento de cabeza y pensó que no era tan mala persona como parecía. Entonces le cogió suavemente la camisa con los dedos y él se sonrojó pero no lo demostró y avanzaron en silencio. Luego llegaron a la celda correcta y ella miró dentro. Y allí vio al joven maestro con las manos atadas por encima de la cabeza y metido hasta la cintura en el agua, y estaba inconsciente. Entonces ella empezó a llamarle a través de los barrotes pero él no contestó. Entonces ella se volvió a Kyle y le agarró por la camisa y le pidió que le soltara porque si Kyle no le soltaba él moriría. Entonces se apartó de Día y dijo que los Noyle eran una familia de criminales y que ahora le estaban arrestando según la letra de la ley. Día también dijo que después de todo él era el emperador y si él lo ordenaba cualquier orden sería obedecida. Pero en ese momento Kyle giró la cabeza y dijo que los emperadores no siempre pueden hacer lo que quieren. Pero justo cuando quiso acercarse a él estiró el brazo delante de ella y le dijo que hablara a esa misma distancia. Y dijo que aunque apenas podía contenerse de beber sangre, sería mejor que ella no se le acercara. Entonces ella mordió su palma otra vez y él quiso correr y detenerla pero él se paró como una piedra de tropiezo. Y entonces Dilla misma vino a él. Le dije que ella le estaba dando su sangre aunque él se apartó y dijo que él le pidió que no lo hiciera de nuevo y ella le pidió que no mintiera.
Dilla dijo con lágrimas en sus ojos que ella le estaba dando toda su sangre, así que deje ir al joven maestro. Y ella llevó su palma a sus labios y él pudo oler la sangre. Entonces Día dijo que si Cail no podía liberarlo de la prisión, entonces que al menos lo sacara del agua. Entonces Cail le agarró la mano y lamió la sangre. Ella le dijo que podía bebérsela, pero que luego tenía que sacar al joven maestro. Entonces le preguntó a su majestad si entendía lo que acababa de decir, entonces él levantó sus ojos dorados hacia ella. Pero entonces ella se paralizó horrorizada y apartó la mano dándose cuenta de que se había equivocado, pero él volvió a agarrarla y empezó a beber más sangre. Y en ese momento, cuando ella gritó y alguien detrás de los barrotes dijo su nombre, se dio cuenta de que el joven amo se había despertado. Entonces Cail se apartó de su mano por un momento y vio cómo ella se preocupaba por el joven maestro preguntando si estaba bien. A la respuesta de Martín que estaba bien le preocupaba más cómo había acabado aquí. No vio lo que pasaba fuera de la mazmorra y entonces la tiró al suelo y la miró a los ojos y entonces volvió a clavarle la mano en el brazo y ella gritó. Martín no entendía qué pasaba allí y no podía entender cómo Día estaba aquí. Levantó la cabeza y vio que su mano estaba fija y tiró de la cadena y pudo desenredarse. En ese momento se quedó quieta y sintió el dolor que estaba sufriendo, pero ahora tenía que aguantar, pero pensó para el alto majestad que ya estaba sufriendo mucho. Entonces Martín desde detrás de los barrotes gritó que Día le había pedido que parara. Y Martín pudo salir de su calabozo y cuando vio la idea no pudo contenerse y golpeó a Cail diciéndole que se alejara de ella, porque cómo podía hacerle eso. Pero en un momento Cail ya estaba de pie y caminando, no podía creer que había entrado en razón tan rápido, porque si su majestad estaba en su viejo estado entonces el joven amo estaría igual que el hombre del jardín, así que se puso delante de Martín cubriéndolo con ella misma. Le pidió al emperador que parara ya que pensaba que no podía dejar que el joven amo sufriera más por su culpa y le pidió que no se acercara a él y le dijo que era su orden. Martín estaba muy preocupado por Día, así que le tocó el hombro y le dijo que era peligroso que se alejara de él. Pero en ese momento las pupilas de Día también cambiaron y ordenó a Cail que se apartara. Y entonces la luz del sol atravesó los barrotes y Cail se apoyó en la pared y cayó inconsciente como la idea. Y Martín, que lo estaba mirando todo, no podía entender lo que había pasado aquí. Más tarde Cail estaba encadenado a su cama mientras yacía inconsciente de pie. Allí estaba Risón. Día y Martín también estaban en la misma habitación y ella se acercó a Risín pidiéndole que contara toda la verdad, ya que Risín le había prometido que le explicaría todo si le contaban lo sucedido la noche anterior. Risín se quedó en silencio y recordó cómo Cail le había dicho de rodillas que le haría daño a Día con sus propias manos y volvía a ocurrir. Y entonces Risín no sabía por dónde empezar. Le dije que probablemente lo mejor sería empezar por lo que pasó durante la guerra. Después de todo, hace 3 años, el ejército imperial hizo campaña en el campamento militar de Caios. Rasen fue un día a la tienda y preguntó al guardia si era cierto que su Alteza había pedido traer de nuevo a un criminal, a lo que el guardia respondió que sí. Cuando Rasen pensó que se reunía con estos criminales a escondidas de los demás. Entonces Rasen pidió que el guardia informara a su Alteza de que había pedido reunirse con él, pero el guardia le contestó que su Alteza le había ordenado que no dejara entrar a nadie que no quería ser molestado. Pero entonces Rasen dijo que asumiría toda la responsabilidad. En aquella época Rasen pensaba que los criminales que eran llevados ante su Alteza desaparecían sin dejar rastro y le parecía que los ejecutaba personalmente. Ya que hoy le habían traído a un monstruo que disfrutaba desmembrando a sus víctimas y podría dañar a su Alteza. Entonces Rasen oyó que un guardia había entrado en la tienda e informado a su Alteza de que había solicitado una audiencia con él, pero entonces el propio Rasen irrumpió en la tienda y vio que su Alteza había estado bebiendo sangre y sus ojos habían cambiado de color. Y entonces su Alteza se sentó en su cama y le dijo a Rasen que a veces tenía un momento en el que no podía controlarse a menos que bebiera sangre humana. A sus hermanos les gustaba bromear diciendo que en los campos de batalla se alimentaba de carne humana y que de hecho se había convertido en un monstruo y no estaban equivocados. Entonces Risín se inclinó ante su Alteza y le dijo que no tenía que disculparse, ya que fuera la criatura que fuera siempre estaría de su lado. Desde ese día Risón suplió a su majestad, y esto continuó durante la guerra y después de que terminara cuando se convirtió en emperador. Entonces Martín dijo que parecía que Risín estaba alimentando a esta criatura con hombres vivos y dijo que el emperador de este país es un monstruo que bebe sangre humana. Y después de un momento Kylo volvió en sí, y se levantó de la cama diciendo que por suerte no necesita sangre humana todos los días. Kylo también añadió que normalmente puede conformarse con sangre animal, pero que cuando necesita sangre humana solo se alimenta de aquellos que han cometido un crimen y que deberían ser ejecutados. Martín se indignó y dijo que solo intentaba justificarse si la ejecución y comerse a un monstruo eran lo mismo. Kylo le confirmó que en efecto, eran cosas diferentes y luego con una sonrisa en la cara, le pidió disculpas y le dijo que no era un gobernante digno.
Martín decidió entonces preguntarle cómo había llegado a ser así, a lo que Cail solo dijo que probablemente fueron los cielos que lo maldijeron por ser un conquistador sanguinario y ellos también recibirán su castigo. Tras estas palabras Rasen desenvainó su espada y se la puso en la garganta a Martín y Cail le dijo que lo enviaran de vuelta a prisión, y que añadiera el intento de fuga a su lista de delitos. Día les pidió entonces que se detuvieran y le dijeran qué delito había cometido. Entonces Cail dijo que según las leyes del imperio todas las familias tienen que informar del número de almas que hay en la casa A. La familia Noy les ocultaba que existía, donde estaba furiosa porque esa no era una razón válida para ella. Y luego Cail agregó que esta ley fue emitida para evitar que la gente sea mantenida en esclavitud, excepto que ellos no hacen excepciones para nadie. Entonces Martín se arrodilló pensando que las familias nobles son comunes y suelen deshacerse de los registros con semillas de esclavos de guerra y forasteros e incluso cuando sus crímenes fueron descubiertos antes nunca castigaron a toda la familia. Y es probable que haya otra razón por la que sus majestades hicieron arrestar a su familia. Entonces Día se dio cuenta de que Cail no quería herirla y por eso cogió la espada Rasen y se apuntó con ella y le dijo que se quedara quieto porque entonces si Rasen no guardaba la espada ella también saldría herida y el joven lord no había hecho nada malo y le pidió que le dejara marchar. Entonces Cail la miró y le dijo que le había pedido que no lo volviera a hacer. Y entonces dijo que no podía evitar que la doncella sin madre decidiera hacerse daño de nuevo y le pidió que dejara marchar al joven señor y que no le castigara más. Y al mismo tiempo ella pensó que ahora no había nada más que hacer que usar su preocupación por ella, porque esa era la única manera en que podía ayudar al joven amo. Entonces Cail le preguntó qué le había hecho la familia Noyes, es decir, quién de ellos la había agraviado. Ella se dio cuenta de que le estaba preguntando quién le había hecho más daño y entonces Martín pensó que había encarcelado a toda su familia, solo por Día. Entonces Día dijo que solo se lo contaría después de que liberara al señorito. Después de todo, hace 4 años, cuando se despertó sin recuerdos, la primera persona que vio fue al barón Noyes. El barón Noyes le mostró diferentes cosas de un lejano imperio en el este. Entonces Cail le preguntó si recordaba algo. Donde ella dijo que no y el varón se enfadó mucho aunque ella no sabía por qué. Y entonces Cail adivinó lo que pasó después y entonces le preguntó por qué la baronesa la trataba mal ya que los sirvientes de la mansión le dijeron que ella era la que más daño le hacía. Entonces Día respondió que una vez había visto a la baronesa siendo castigada por su marido y pensó que había malinterpretado lo que había visto. El joven señor intentó explicárselo todo pero ella pensó que también había seducido a su hijo. Cail estaba furioso por lo que había oído y dijo que ella había pasado por mucho. Entonces decidió preguntar por el barón Noyes cuándo y por qué desapareció ya que Martín evitó contestar y fingió no saber nada. Entonces Día dijo que el barón decidió esconderse hace 1 año durante la coronación de su majestad. Entonces Cail se regocijó ya que eso significaba que tenía razón ya que su comportamiento era demasiado predecible y ahora que se había enterado de todo se liberó de sus cadenas y se acercó a la idea y le dijo que dejara de hacerse daño. Cail dijo que menos mal que solo se había hecho daño en la mano pero Día solo quería que la soltara si no lo hacía ahora se mordería la lengua pero entonces le tapó la boca y le dijo que no se hiciera más daño porque no se daba cuenta del valor de su vida. Mientras sujetaba a Día se volvió hacia Martín y le pareció que pensaba que Día estaba en deuda con él y a sus ojos solo era un observador comprensivo porque era el hijo mayor y eso significaba que tenía poder e influencia en la familia, pero para siempre. Podría haber intervenido cuando una de sus criadas estaba herida, pero no lo hizo porque no quería decepcionar a su familia. Y Martín recordaba que cuando intentaba hacer algo su madre pensaba que solo la cruzaba por esta chica y al parecer quería seguir los pasos de su padre. Pero Día no lo creía y decía que eso no había pasado, y que no era verdad, pero Martín agachó la cabeza y dijo que era cómplice de su tortura y yo pedí que lo castigaran. Y entonces Cail dijo que lo colgaría al lado de su propia madre y en ese momento Día le dio un cabezazo y dijo que Rasen le estaba trayendo criminales condenados a muerte así que no le importaba la sangre de quien beber entonces porque empezó a cazarla a ella. Porque después de que él bebió su sangre la primera vez él vino para ella otra vez la segunda vez. Y ella se exprimió 2 veces después de conocer al monstruo que vive dentro de él porque es diferente de la comida de su Alteza. Le acaricié la mejilla con la mano diciéndole que tenía sed de su sangre. Entonces Día le ofreció un trato, le ofrecimos su sangre en cierta cantidad en ciertos días en presencia de los vigilantes para que libere al joven amo. Entonces Rasen dijo, ¿qué debo hacer? Así es, la señorita Día es especial. Su Majestad necesita sangre en nombre de la señorita Día. Y 1 mes después Martín Noyes ganó el primer lugar en el segundo examen militar del Imperio y Cail lo proclamó caballero del Imperio.
Y entonces el emperador le concedió la espada del imperio, pero se detuvo, y agarró a Martín por el brazo diciendo que el noble ayudaba a la doncella huérfana de madre por simple simpatía, y que nunca creería semejante tontería, y le ordenó que dijera la verdad sobre los sentimientos de Martín hacia ella. Martín le contestó que la conocía desde que tenía 14 años y que puede que no se conocieran desde hacía mucho, pero que el tiempo que habían pasado juntos estaba grabado en su memoria, y que era como una hermana para él. Entonces Cahill se dio cuenta de que estaba siendo bastante testarudo y le dijo al joven barón Noils que la próxima vez que tuviera que actuar se mantuviera al margen. Entonces Cahill llamó a Arasen y le dijo que normalmente los guerreros que ganaban el primer puesto en el examen militar imperial se convertían en guardias del emperador. Pero de acuerdo con sus deseos, Martín Noils había sido nombrado guardia personal de la señorita Día. Entonces Cahill dijo que el barón Nouais sería multado con 1.000.000 de monedas de oro por no tener el nombre de la señorita Día y otros sirvientes en el registro. Al barón se le anunció el castigo oficial. Los registros en los otros registros serán investigados a fondo, ya que los aristócratas deben dar ejemplo al resto de la sociedad. Mistress Día fue castigada, pero tras su petición se le permitió volver a casa, aunque el incidente la había afectado tanto que no podía levantarse de la cama. Durante un paseo, Día preguntó al joven amo si todo iba bien. El joven maestro quiso ser su guardia personal. Entonces Martín le contestó que la señorita Día no debería ser tan amable con él. Día se atragantó con su té cuando oyó que Martín la llamaba así, y le dijo que no volviera a hacerlo. Entonces Fox dijo que el señor Martín era ahora el caballero personal de la dama, y que debería haber claridad en palacio sobre cargos y títulos ahora que él no era su señor y que ella debería cambiar la forma de dirigirse a él. Pero para Día siempre fue un joven señor y entonces Martín dijo que la señorita Día podía llamarle simplemente por su nombre de pila. Entonces ella pensó y lo llamó Martín. En ese mismo segundo él se sonrojó y entonces Manta se apresuró a pedirle disculpas. Lisa, viendo la situación, dijo que el señor Martín era muy simpático. Y Lisa parecía gustarle, pero ustedes son los habitantes del palacio. Y mientras tanto Día había decidido aprender defensa personal, porque ahora su majestad viene a ella por la noche. Dea y su majestad cumplieron su pacto con la condición de que un joven lord estuviera presente. Y después de varios intentos y pruebas se decidió que ella daría sangre cada 3 noches. Él dijo que prefería beber más a menudo, que mucho le permitiría mantener la cordura. Y Cahill dijo que después de encontrarla su sed era mucho más fuerte que antes y quería beber más y más a menudo, ya que con el tiempo la sangre animal e incluso la sangre humana era inútil, pero una mañana se despertó y no podía creer que su cuerpo se sentía mejor que de costumbre. Era la primera vez que probaba su sangre y no sabe por qué, pero su sangre es especial para él. Entonces Día le preguntó si la había encontrado porque necesitaba ese tipo de sangre. Pero Cahill respondió que no era así en absoluto y parece que su majestad intentó contárnoslo todo y explicárnoslo todo, pero en algún momento siempre paraba. Martín todavía no podía creer que por la noche estaban juntos viendo al emperador de este país y este emperador no era humano. Un día estaban desayunando en el jardín e Idi accidentalmente volcó una taza de té y se disculpó con todos y dijo que lo limpiaría enseguida, pero Lisa le pidió que la esperara ya que era la ama y lo haría ella misma. Así es, Martín dijo que últimamente estaba muy distraída. Y hoy parecía cansada. Aunque parece que nos quedamos más tiempo de lo habitual. Y Día resultó tener un sueño que sigue teniendo pero no recuerda los detalles. Por un momento pensó que estaba soñando de verdad. Entonces Martín pensó que la razón podría ser que ella estaba bebiendo sangre muy a menudo. Por la noche, como de costumbre, la idea le dio su sangre a Cahill, pero Martín vio que había algo mal y parecía durar más de lo habitual y entonces Martín le pidió a su majestad que se detuviera ya que la señorita Día no se sentía bien hoy. Y Cahill la miró con preocupación. Pero Día dijo que estaba bien y que podía beber todo lo que quisiera. Entonces Cahill se disculpó con ella porque aunque tenía los ojos abiertos estaba dormido y no podía permitirse hacer algo así, y el hecho de que Día no se veía bien se lo había dicho Rasen y además su cara se veía muy pálida. Cuando Cahill pensó que seguramente era por él y también le dijo que le habían dicho que ella no se encontraba bien porque no dormía bien por las noches y le dijo que se fuera ya a la cama. Entonces Cahill se sentó junto a su cama y le preguntó si tenía pesadillas. Entonces Día contestó que no eran pesadillas, aunque ni siquiera recordaba lo que estaba soñando. Pero le parecía que era un sueño agradable y al mismo tiempo triste. No recordaba de qué se trataba y los sentimientos que había sentido en el sueño eran amor, compasión, remordimiento y añoranza. Entonces Cahill le dijo que parecía tener un sueño delicado y que si dormía bien no soñaría con el amanecer y él le pediría que le trajera su medicina. Ella se lo agradecería mucho. Martín pensó que si la majestad se hubiera ido el problema se habría resuelto mucho más rápido.
Entonces Kaille le sugirió que cantara una canción de cuna esta noche. Como le había ayudado en la guerra, a menudo le pedía que la cantara. Dia pensó que iba a encontrar a alguien que le cantara una nana, que si llamaban a alguien a esta hora tan tardía parecería extraño y que entonces se la cantaría él mismo. Nos quedamos de piedra y Martín y yo fuimos como su majestad le iba a cantar una nana. Kail le dijo que cerrara los ojos y en ese momento Martín pensó que ese tirano le iba a cantar una nana. Dia estaba tumbada con los ojos cerrados y estaba nerviosa. Entonces Kail empezó a cantar pero como pensó que no era suficiente para darle sueño entonces Dia le dijo que después de oírle cantar no quería dormir en absoluto. Cal no podía creer que estuviera cantando tan terriblemente ya que sus súbditos nunca se habían atrevido a reírse de él. Fue entonces cuando Kail también sonrió por primera vez. Entonces Kail sugirió para conseguir que se durmiera que le contara un cuento antes de dormir cuando el día no podía creer que le fuera a contar un cuento de hadas. Y empezó a contarle que en una tierra muy lejana los padres cuentan estas historias a sus hijos antes de dormir y luego le preguntó si le gustaban las estrellas que ardían en el cielo. Ella dijo que no lo sabía y entonces él dijo que por suerte en noches como esta, podían ver las estrellas en el cielo. Entonces Dia y Kail se sentaron en la hierba y miraron las estrellas y Kail le dijo que eligiera la estrella que más le gustara. Entonces mirando con cuidado ella eligió la estrella más brillante que es la guía del mar. Mucha gente conoce esta estrella, porque ayuda a la gente a navegar en el mar y no solo en el mar sino también en los desiertos para salir no hay señales y en las vastas llanuras, e incluso en las ruinas abandonadas y frías mientras ella vea esta estrella nunca perderá su camino. Entonces donde miró a Kail y pensó que parecía tan triste pero entonces Kail dijo la idea que también esta estrella tiene el nombre que tiene de un perro porque si ella conecta las líneas de esta estrella con las otras estrellas que la rodean el patrón resultante se parecerá a un perro. Esta constelación se llama la morada del perro. Entonces Martín dijo que él era el tipo de persona que después de un examen olvida todo lo que aprendió. Eikal dijo que su guardia sabía exactamente sobre la constelación y que estaba seguro de que esta pregunta estaba en el examen pero entonces Dia preguntó por qué tales detalles debían ser preguntados en el examen. Y esa noche su majestad les habló de la navegación por las estrellas y les contó muchas leyendas que había oído. Entonces Dia dijo que realmente sabía muchas historias interesantes mientras que yo le dije que las había aprendido de otra persona y creo que ella estaba empezando a dormirse y Kail se alegró de ello porque esperaba que durmiera profundamente esta noche. Y cuando Kail se fue y Dia se durmió se dio cuenta de a quien había visto en el sueño y era Kail. Pero Dia lloró tanto que Lisa se preocupó de que estuviera teniendo otra pesadilla. Dia se levantó y dijo que lo último que recordaba del sueño era la casa en llamas. Esa mañana en la reunión Kail tenía un montón de peticiones sobre su escritorio ya que toda la capital estaba zumbando sobre él visitando el dormitorio de la señorita Dia todas las noches. Y todos los presentes han empezado a decir que aunque ya es mayor de edad, todavía no se ha casado y ahora la mayoría de las familias nobles están dispuestas a ofrecerle a sus hijas y esposas. Y los rumores crecen como una bola de nieve y todo por su estrecha relación con una mujer extranjera. Y también podría causar problemas al imperio en el futuro. Entonces Kail se levantó de su asiento y dijo que lo entendía todo y que parece que tiene que hacer una declaración oficial. Lisa irrumpió en la habitación de Dia y Dia no podía entender lo que había pasado y entonces Lisa se dio cuenta de que había estado durmiendo durante mucho tiempo como de costumbre y no es de extrañar que no podía dormir por la noche. Y tras decir esto llamó a las criadas. Las costureras entraron en la habitación con el maniquí y empezaron a elegir el color de la tela que le sentaría bien a su complexión. Entonces una de las chicas dijo que la ropa le estorbaba para tomar medidas y que necesitaba que la desvistieran. Lisa le dijo que la vista tendría lugar dentro de una semana, pero Dia no entendía de qué clase de vista estaban hablando y Lisa le dijo que era una antigua tradición del imperio elegir una novia para el gobernante. Es una antigua costumbre de la nobleza de Cajos. Después de la ceremonia de mayoría de edad, celebran un baile para encontrar pareja. Pero el emperador Kail era el único noble que no seguía la tradición. Eso es porque cuando alcanzó la mayoría de edad, estaba lejos de casa en la guerra. Y por eso la velada se celebrará ahora. Lisa también dijo que el ama de llaves y el mayordomo se estaban volviendo locos porque había mucho que preparar. Entonces Dia decidió frenar a Lisa. Dia preguntó qué quería decir Lisa que la ceremonia en la que el emperador elige a su novia estaba a punto de celebrarse. Lisa dijo que eso era exactamente lo que iba a pasar y que no entendía por qué la señorita Dia actuaba como si no fuera de su incumbencia. Entonces Martín y Dia pensaron que ella también estaba invitada a la fiesta. Unos días después, Kail fue a ver a Dia por la noche y le dijo que hacía mucho tiempo que no se veían, pero que ella parecía agotada por alguna razón. Dia dijo que había estado aprendiendo a bailar todo el día y Kail le preguntó qué estaba haciendo para prepararse para el baile.
Dia dijo que ya que él la había invitado, ella iría. El momento más importante del baile es bailar con una pareja y como existe la posibilidad de que tengan que bailar con el emperador, todas las chicas invitadas están practicando el baile día y noche. Kyle preguntó quién le estaba enseñando a bailar y Dia dijo que Sybil le estaba enseñando y Martín le estaba ayudando ya que era su pareja. Kyle se levantó de su asiento y le tendió la mano a Dia diciéndole que hoy en vez de beberse su sangre prefería ver sus progresos en el baile. Kyle se dio cuenta de que ella no era buena en los giros, pero sí en los pasos y no entendía cuál era el problema. Dia le explicó que había muchos giros en el baile, y que cuando él la hacía girar se sentía mal. Kyle le sugirió que si la sujetaba por la cintura y le daba vueltas, no se marearía. Entonces Dia le preguntó a Kyle quién le había dado las invitaciones para los preestrenos, porque había oído que no te invitan a los preestrenos a menos que alguien te recomiende. Por fin llegó el día del preestreno y todo el mundo se estaba preparando para el baile, pero se mirara como se mirara, no había ninguna chica más digna de ser su novia que Lady Sophia. Era la hija mayor de una noble familia ducal. Después de aprobar el examen de Relaciones Internacionales mejor que nadie, se convirtió en el modelo a seguir de todas las mujeres de Cayos. Y en ese mismo instante Lady Sophia pensó que como ella era perfecta, su marido debía serlo. ¿Y acaso su majestad el emperador no es el mejor de todos los hombres? Mientras Lady Sophia llamaba mucho la atención, se dio cuenta de que el emperador estaba enamorado de una mujer extranjera. Después de todo, se dice que las mujeres extranjeras son auténticas salvajes y seducen a los hombres con una sola mirada. Ahora su majestad el emperador entró en la sala. Fue saludado por todos los invitados, pero pasó de largo sin prestarles atención y caminó decidido hacia Dia para preguntarle si había dormido bien la noche anterior. Dia respondió que efectivamente había dormido bien anoche. Entonces Kyle le confesó que en realidad había venido en secreto. Dia no entendía por qué había venido en secreto, a menos que su majestad fuera la estrella principal del baile. Dia recordó lo que Lisa le había dicho, que en el baile habría una competición política entre los candidatos y Dia se dio cuenta de que no podía con ello y por eso no debía perder el tiempo hablando de ello. El baile sería el comienzo de las audiciones. Las candidatas cambiarían de pareja durante el baile y su majestad también participaría en el baile y tras un descanso el emperador elegiría e invitaría a una sola chica al segundo baile y esa chica se convertiría en la emperatriz. Y Dia especificó que el emperador baila con cada candidata y luego hace una elección. El zorro contestó que así es como se hace y que el baile es realmente una batalla feroz porque las candidatas a veces recurren a todo tipo de trucos sucios así que la señorita Dia tiene que tener cuidado. Y mientras Dia recordaba todas las instrucciones de Lisa, Lady Sophia se manchó accidentalmente el vestido y dijo burlonamente que ahora su vestido estaba estropeado y que no podía simplemente limpiarlo porque para eso tenía que ir al lavabo y lavarlo allí. Pero el baile estaba a punto de anunciarse y si quería estar lista a tiempo para el comienzo, tenía que darse prisa. Rasen intervino y agarró a Lady Sophia por el brazo y le dijo que era un acto desesperado, y que aunque no estuviera segura de sus propias fuerzas cómo se atrevía a hacer algo así en presencia del emperador. Martín reflexionó que cuando Dia vivía en la mansión le costaba conseguir incluso las sobras de la comida. Rasen se acercó al emperador y empezaron a hablar de algo. Y lo único que Kyle dijo sonriendo fue que algo nunca se manicuraría. Dia salió corriendo al jardín con Martín y trató de lavarse el vestido en la fuente y entonces se dio cuenta de que parecía que el baile había empezado y debían volver, pero ella no sabía cómo podía bailar así porque su vestido estaba ahora mojado.